Estás escuchando Pochtecatl, un proyecto de divulgación de la División de Estudios sobre el Desarrollo del Centro de Investigación y Docencia Económicas, enfocado en conversar sobre la economía y el desarrollo en cada rincón de México. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, donde nos están escuchando. Estamos en un nuevo capítulo de Pochtecatl, un trabajo colaborativo que hacemos en el CIDE. En un primer momento quiero agradecer a la gente que nos apoya, a los técnicos, a los profesores, especialmente al doctor Romero por su apoyo en este proyecto. A nombre del doctor Romero, a nombre de mis compañeros, de la gente que hace la producción en Pochtecatl, les damos la bienvenida a este nuevo capítulo. Hoy también es un día especial, como todos los capítulos de Pochtecatl. Estoy con una personalidad que me hizo recordar mis viejos tiempos de estudiante. Cuando lo conocí, pues vi en él un perfil que me recordaba muchas cosas de mi proceso de formación. Y descubrimos que estudiamos los dos en la misma escuela, en el mismo colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Oriente. Así es, exactamente. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir de ese colegio que nos marcó a los dos en nuestra forma de pensamiento, nuestra forma de ver el mundo y sobre todo lo que estamos haciendo el día de hoy? Le agradezco mucho al doctor Josafat Iván Hernández Cervantes que esté con nosotros. Gran colega, compañero de lucha, compañero de muchas batallas en diferente tiempo y espacio, pero aquí está con nosotros. Él es doctor y maestro en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. También es economista y especialista en Historia del Pensamiento Económico por esa misma casa de estudios. Actualmente trabaja aquí en el CIDE, en la División de Estudios Multidisciplinarios del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. También realizó un posgrado en la Facultad de Filosofía de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM y estancias de investigación en el London School of Economics y en la UNED Madrid, España. Participó en la Escuela de Verano de Racionalidad Acotada del Instituto Max Planck en Berlín, Alemania. Sus principales áreas de investigación son la filosofía de la economía, filosofía de las ciencias sociales, economía política, historia del pensamiento, economía y economía del comportamiento, Behavioral Economics. Actualmente coordina el seminario El Capital Karl Marx en el CIDE, que ha tenido un éxito que vamos a platicar más adelante. Josafa, muchas gracias. Muchas gracias, querido Adolfo, por esta invitación, y para mí es un enorme gusto compartir espacio, compartir reflexiones y ser parte de esta institución con alguien que viene también del CCH Oriente. Gracias, hermano. Mira, pues hemos platicado en varias ocasiones, Josafat, cómo esta racionalidad económica, que a veces la separamos de la filosofía, tiene que ver necesariamente en un contexto de desarrollo, un desarrollo equitativo, un desarrollo que beneficia a los que menos tienen. Y ahí, me parece, es el preámbulo de lo que vamos a platicar hoy. Me gustaría iniciar preguntándote, ¿qué es la filosofía de la economía política? ¿Por qué es tan importante estudiarla en estos días? Sí. Bueno, yo agradezco mucho la pregunta también, porque yo creo que muestra, por un lado, cómo la economía pues, se puede nutrir de una reflexión filosófica que la puede llevar a humanizarse, ¿no? Digamos, ese es un tema que me parece muy importante en la actualidad, en este tiempo de crisis internacional, en este momento de búsqueda de respuestas, de crisis civilizatoria, de un contexto geopolítico muy adverso, etcétera. Ese tipo de contextos donde hay una crisis ecológica también, movimientos feministas que buscan también transformar la manera en cómo vemos el mundo, la pregunta tiene que ver también con ¿qué puede la economía aprender de la filosofía? Y cómo la filosofía, a su vez, puede servir para construir una nueva ciencia económica. Que yo creo que eso es, al final, la visión que a mí me gustaría impulsar con este proyecto de filosofía de la economía, para construir nuevas bases epistemológicas, nuevas bases éticas,
nuevas bases ontológicas que sirvan para que la economía se repiense a sí misma en esta época convulsa y a su vez pueda servir para resolver los grandes problemas que nos enfrentamos como humanidad. Entonces, para mí la filosofía de la economía parte de este contexto, por un lado. Por otro lado, parte también de la necesidad de hacer lo que en filosofía se llama aclaración de conceptos, que esa es una tarea fundamental que hace la filosofía, al menos en su vertiente de la filosofía analítica, lo cual no significa que toda filosofía tenga que ser de esa corriente. Existe una cosa que le llaman filosofía continental, que engloba muchas maneras de entender la filosofía, pero yo, digamos, para poder hacer un avance en términos de investigación, presupongo que la filosofía busca aclarar conceptos, nos busca preguntar, nos preguntamos temas como ¿qué es la racionalidad? Como tú bien decías, no es un término obvio, ¿no? Claro. Y muchas veces los economistas, cuando avanzan en sus visiones sobre qué es la racionalidad, etcétera, lo presuponen, pero no lo problematizan, no lo ponen en crítica, no lo ponen en duda. Y entonces en la actualidad, por ejemplo, con todo lo que se conoce como Behavioral Economics, hay nuevas bases para repensar la noción de racionalidad, lo cual es una de las piedras angulares de la ciencia económica. Oye, pero fíjate que cuando platico esto contigo me voy al estudio de los conceptos, pero además no solamente de los conceptos, sino del objeto de estudio en sí. Cuando hablamos de la economía, pensamos que es una sola economía, ¿no? Y si le vamos metiendo un poquito de análisis y la vamos desmembrando, nos damos cuenta que la economía se explica a través de las escuelas económicas. Cada escuela económica tiene una idea muy particular de la economía. ¿Cuál es el aporte de estudiar a las diferentes escuelas económicas desde una perspectiva filosófica? El aporte tiene que ver con que, primero, la manera en cómo las escuelas de pensamiento económico se presentan, usualmente es como la corriente. Se presentan como la corriente que invisibiliza a las demás. Por ejemplo, lo que se entiende por economía, yo siempre digo a mis estudiantes, depende en gran medida a qué economista le preguntes. Si le preguntas a un economista neoclásico, te va a decir que es la ciencia que estudia la toma de decisiones para fines alternativos en contextos de escasez. Esa es una definición de economía. Pero otra definición de economía, por ejemplo, los economistas austriacos le llamarían el estudio del mercado, ¿no? Pero ¿qué queremos decir con mercado? Eso se vuelve también ya un término complejo, ¿no? Otros economistas dirían, como la corriente institucionalista, es el estudio de todo el conjunto de instituciones que hacen posible la existencia de lo económico. Ya tenemos 3 definiciones. Una cuarta definición sería la que dan los marxistas, que plantean que es el estudio de las relaciones sociales de producción y de intercambio. Entonces tenemos por lo menos 4 definiciones de economía que a su vez luego se van enriqueciendo con las diferentes subdisciplinas que son parte de la economía. Entonces una cosa que nos ayuda mucho la filosofía es a situar, digamos, estas escuelas de pensamiento económico en un contexto más plural. Entonces, por ejemplo, hay una actitud en filosofía que se le llama pluralismo, que me parece que esa posición filosófica nos ayuda, número 1, a identificar que la economía es una ciencia plural. Número 2, que los demás que no piensan como uno no necesariamente son unos tontos. Existe una cosa que se llama principio de caridad. Y el principio de caridad, sobre todo en contextos donde hay discusiones muy fuertes, debates, etcétera, presupone que la otra persona tiene algo de racionalidad en lo que dice, ¿no? Entonces, cada una de esas definiciones tiene, digamos, una función epistemológica. Es decir, cumple papeles explicativos, descriptivos, predictivos, normativos, y en ese sentido pueden servir para analizar diferentes partes de lo que es un fenómeno tan complejo como es la economía. Entonces yo creo que la filosofía nos ayuda a ser más pluralistas, nos ayuda también a tener una posición más humilde en términos epistemológicos, porque a veces los compañeros que son parte de una corriente creen que su teoría lo puede hacer todo. Y entonces creen que su teoría puede explicar prácticamente todos los fenómenos y entonces no tienen una idea de lo que sería rango de aplicación, como se ocurre en física. Por ejemplo, los físicos, cuando hacen investigación, tienen claro que las leyes de Newton funcionan en un rango de aplicación, pero si quieren aplicar las leyes de la gravedad de Newton
en términos cuánticos no va a funcionar. O si quieren aplicar las mismas leyes de Newton en el terreno de la teoría general de la relatividad para estudiar agujeros negros, por ejemplo, no van a funcionar. Entonces, esa actitud me parece que no hay, digamos, de manera suficientemente desarrollada en la economía, porque usualmente los economistas creen que sus modelos lo pueden predecir todo. Entonces la filosofía nos ayudaría también a ser más humildes en lo que podemos decir y a tener una actitud también como más rigurosa sobre el tipo de métodos que decimos, el tipo de inferencias que podemos sacar a partir de la evidencia que tenemos, la propia evidencia tenerla, digamos, como algo que se puede cuestionar, porque es producto a su vez todos los datos de criterios metodológicos con los cuales medimos. ¿Cuál es la discusión de esta filosofía de la economía política hoy en día en el mundo? ¿Qué es lo que se dice? ¿Cómo podemos ubicarla? Te hago esta pregunta porque necesariamente tendremos que ver qué está pasando en México. Claro. Entonces, ¿cómo lo ubicamos en el mundo? ¿Cuál es la discusión? Cuando te pregunté sobre las diferentes escuelas económicas, cada escuela de alguna manera también tiene un pensamiento político. Filosófico, que se alinea a ciertos valores, a ciertas tradiciones, a cierta tradición en un país que tiene que ver con las diferentes corrientes ideológicas. En el mundo, ¿cómo lo estamos viendo? Sabemos que hay una diferenciación muy clara entre los diferentes proyectos. Recientemente en Europa se llevaron elecciones en el Parlamento y hay un avance de la derecha. En estos días hubo también en Francia toda una discusión. Lo acabamos de ver en México, esta polarización, pero esta polarización política que necesariamente lleva también un componente económico por un tema de cómo vas a generar un proyecto de país a través de la organización económica. ¿Cómo lo estamos viendo a través de la filosofía de la economía política en el mundo? ¿Cuál es la discusión que está llevando en los últimos días, estimado Josafat? Sí, es complejo porque, por ejemplo, una de las discusiones que me parece que son de las más importantes en la academia especializada en filosofía de la economía, tiene que ver con la brecha que se ha generado entre el saber que se produce en instituciones de muy alto nivel y el resto de la población. Entonces hay un alejamiento entre estos saberes que producen, por ejemplo, los de la London School of Economics o escuelas de alto prestigio en el Reino Unido, como la Universidad de Oxford o la de Cambridge, que ellos son personas que se han dedicado muchísimo tiempo a la filosofía de la economía, tienen posgrados enteros sobre este tema. Hay un posgrado que se llama Filosofía Política y Economía, donde se forman visiones basadas en la interacción entre elementos éticos, capacidad argumentativa lógica, criterios epistemológicos de gran rigurosidad y, digamos, una visión económica mezclada con una cuestión política, ¿no? Entonces, ese tipo de instituciones ha tenido un problema de cómo relacionarse con el resto de la sociedad, y uno de los ejemplos más claros fue el Brexit, que ellos decían, ¿cómo es posible que la sociedad no nos esté haciendo caso? Esa brecha es lo que les ha preocupado muchísimo a estos especialistas, porque lo que se ve es que, por un lado, hace falta trabajo de difusión. Por otro lado, la academia parecería ir con una agenda de investigación que no es la agenda de la población. Y entonces ahí ha tenido un nicho de crecimiento la extrema derecha. Entonces, en el caso, para seguir con el caso del Reino Unido, el Brexit, pues se dieron argumentos desde la London School of Economics, etcétera, diciendo por qué era poco racional salirse de la Unión Europea, ¿no? Pero pues la población estaba muy enojada y tenía un hartazgo, un coraje. Al final decidieron votar por salirse de la Unión Europea. Hubo el fenómeno del Brexit, y recientemente muchos de esos que votaron a favor del Brexit ahora están arrepentidos, ¿no? Sí. Entonces ellos mismos reconocen que cometieron un grave error. Entonces ahí nos ponemos a pensar el tema de la racionalidad, el tema también de cómo los criterios de la población pues no son suficientemente integrados en la academia, y cómo la propia academia a su vez ha desarrollado una ceguera epistemológica. Temas de que no pueden entender por qué la población decide lo que decide o hace lo que hace, porque desde la academia hay un elitismo también. Entonces ahí hay un tema que me parece fundamental que en la actualidad se sigue debatiendo, porque también se discute mucho sobre el carácter autista de la economía.
Esto me lleva al caso de México. Ya estamos a casi un mes que se celebraron las elecciones. Sabemos del triunfo de la doctora Sheinbaum. Y en el proceso previo y post-electoral, diferentes actores de diferentes tendencias se seguían preguntando por qué había pasado lo que había pasado. De hecho, también una serie de académicos, intelectuales, que han estado de alguna u otra manera en estas líneas de investigación un poco alejadas de lo que necesita realmente la mayoría del pueblo que se encuentra en condiciones de pobreza, hay que decirlo así, o de no un bienestar, pues no entendían por qué había sucedido lo que sucedió, este voto tan mayoritario. ¿Cómo lo explicaría la filosofía de la economía política, si hablamos del caso de México? ¿Cómo se lo podría explicar a nuestros? Claro. Es un tema bien interesante porque yo creo que uno de los elementos que puede ayudar a articular una buena explicación tiene que ver con algo que el presidente ha llamado economía moral, pero que en la propia tradición filosófica existe también como una corriente de pensamiento. De hecho, uno de los más grandes historiadores británicos que se llamaba Edward Palmer Thompson, él construyó un concepto que se llama economía moral, ¿no? Y básicamente es la idea de cómo el pueblo piensa lo económico a partir de criterios como justicia, la idea de precio justo, la idea de trabajo justo, la idea de evitar abusos, la idea de ir en contra de la corrupción, ese tipo de cuestiones que tienen que ver con cuestionar que las actividades económicas se hagan con fines básicamente para acrecentar la ganancia de los empresarios, digamos, es algo que desde el siglo XVIII, siglo XIX se ha venido cuestionando, como diciendo, eso no tiene que ser el eje de la actividad económica, generar ganancias para unos cuantos y priorizar el interés propio. Entonces, más bien, la economía moral, desde los tiempos de Palmer Thompson, y digamos, todo lo que se generó en antropología económica, etcétera, ha puesto en el centro la idea de que no se puede separar lo económico de lo cultural, de lo ético, y la idea de que necesitamos moralizar la economía, ¿no? Entonces me parece que una de las cosas que ha pasado en México que estos intelectuales no han logrado entender es que la población busca su propio bienestar. Digamos, es un tema tan básico que parecería que ellos desde su punto de vista elitista, privilegiado, han desarrollado una ceguera cognitiva. No logran entender cómo la población valora el tema de los programas sociales, que les ha dado dignidad. O, por ejemplo, la idea de que se ha evitado el despilfarro por medio de la ley de austeridad republicana, que la gente lo ve como justicia. La percepción de justicia es muy importante para la población, porque de alguna forma se le da confianza, credibilidad a las instituciones y la población en ese sentido trabaja mejor, de manera más eficaz, hay mejores interacciones entre las personas. Entonces ese tema es fundamental y yo creo que en este sexenio se ha mostrado pues un avance en una idea de economía moral que me parece que todavía se tiene que seguir desplegando conforme vayan pasando los años. Entonces yo creo que la filosofía de la economía, ya con una orientación más política, tendría que poner énfasis en ese tema, por un lado. Por otro lado, la idea de sujeto, que la noción de agente racional, tal y como la conocemos en la economía neoclásica, es una noción descorporalizada. Es decir, los agentes no tienen cuerpos, por lo tanto, son personas perfectamente racionales, donde no hay emociones, donde no hay pasiones, donde no hay una idea de compromisos con normas éticas, normas morales, como bien lo decía Amartya Sen. Y aquí me parece muy interesante reivindicar siempre que puedo lo digo. Hay un artículo muy interesante de 1977 de Amartya Sen que se llama Los tontos racionales, donde lo que él hace es cuestionar la idea de que siempre el sujeto tiene que tomar decisiones priorizando su interés propio. Entonces, digamos, ese tipo de cuestiones lo que nos lleva son a cuestiones muy absurdas, ¿no? Que Amartya Sen trabaja y dice, ¿no? Por ejemplo, la idea de que entre dos personas que son amigos, un amigo le dice al otro, ¿sabes qué? No te quiero escuchar, pero te doy 10 pesos o 100 pesos en compensación. De que como no te quiero escuchar, pero quiero seguir manteniendo tu amistad, te voy a compensar pagándote 10 pesos o 100 pesos o 1000 pesos. Entonces,
eso se ve, digamos, desde el punto de vista más situado, desde el sentido común, pues se ve como una persona grosera, ¿no? Pero sí, digamos, ese tipo de cosas son las que al final nos hace ver que hay una idea de sujeto diferente, y al menos desde la filosofía de la economía, con esta orientación más política, se pone énfasis no solo en el cálculo de costo-beneficio individual que se maximiza por medio de funciones de utilidad, por medio de derivadas parciales, etcétera, porque eso lleva a una idea, la verdad, muy distorsionada e idealizada de sujeto, sino que más bien se pone énfasis en esta visión más holista, que personas como Adam Smith reivindicaban con la teoría de los sentimientos morales. ¿Cómo estamos en México? ¿Cuál es el estado del arte en México? ¿Qué estamos haciendo los mexicanos, los especialistas en esta disciplina, Josafat? ¿Cuál es el estatus que estamos discutiendo? ¿Cómo se está explicando lo que pasa en México a través de estas ideas? ¿Y qué conexión la ves con los grandes fenómenos globales económicos? Claro. Sí, no, es muy interesante preguntar justo cómo se ha ido desarrollando esta disciplina, porque en México lo que tenemos han sido antecedentes, como por ejemplo la obra de Enrique Dussel, que se llama 16 tesis de economía política, que es una obra fundamental para incorporar dentro de la reflexión filosófica lo que sería el tema de la ética. Para Dussel, igual que Amartya Sen, y me parece que Smith y también Marx, la economía debería de verse como una ciencia esencialmente ética, en el sentido de que aborda el ethos, lo que los griegos llamaban ethos, que es ese comportamiento abarcador del conjunto del ser humano. Entonces yo creo que la obra de Dussel es muy importante para incorporar la ética, incorporar una reflexión decolonial, porque pensamos desde el sur, no somos del norte, no somos Estados Unidos, no somos Europa, somos un pueblo del sur que debería de dialogar con otros pueblos del sur también. Por eso también últimamente he estado yo acercándome mucho a personas de la India para pensar cómo es la filosofía de la economía de ellos. Me ha interesado mucho también visibilizar a esos autores que han sido ocultados del pensamiento económico, como este gran filósofo de la época de Al-Ándalus, Ibn Khaldun, que él antes que Smith, cerca de 500 años antes que Smith, desarrolló elementos para pensar la teoría del valor-trabajo. Qué interesante. Entonces, por ejemplo, en México lo que tenemos es esta tradición de Dussel, que digamos, si bien su eje no es la filosofía de la economía, ha hecho reflexiones muy interesantes. Por otro lado, en la UNAM, yo cuando era estudiante de doctorado, junto con compañeros del posgrado de economía y de filosofía de la ciencia y de otros posgrados, nos juntamos e hicimos un seminario que se llama Filosofía de la Economía, ¿no? El seminario de Filosofía de la Economía de la UNAM. Y ahí lo que hicimos durante 6 años y medio fue reunirnos, generar toda una sinergia para discutir aspectos metodológicos, epistemológicos, éticos, políticos, cuestiones de racionalidad, reflexiones ontológicas sobre el dinero, etcétera, incluso reflexiones estéticas sobre lo que es la economía, y de ahí empezó a generarse todo un trabajo que llevó a la formación de un libro, que es uno de los primeros libros que yo creo que es el primer libro en filosofía de la economía del país, que recientemente se publicó por el Instituto de Investigaciones Filosóficas, y ese libro lo pueden descargar si entran al área de publicaciones, Filosofía de la Economía. Ahí pueden descargar este libro que se llama Filosofía de la Economía, una introducción a problemas epistemológicos, ontológicos y político-morales de la economía moderna. Se acaba de presentar aquí también, ¿no? Sí, lo presentamos, sí recuerdo la presentación. Josafat, muchas gracias. Mira, podemos estar aquí platicando mucho tiempo, pero dejamos en la mesa estas discusiones que dan para más y sobre todo abonan a la discusión de una economía moral en un país como el nuestro, que lo necesita y que se necesita seguir manteniendo esta vigencia del pensamiento económico responsable, equitativo y todo lo que tú has abonado a la discusión en tu seminario El Capital. Muchísimas gracias. A nombre del doctor Romero, de los compañeros que hacen posible este podcast, este programa, mis compañeros académicos, administrativos del CIDE, les agradecemos y nos vemos hasta el siguiente capítulo. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima en un episodio más de Pochtecatl.